familia Cedicol. Hoy venimos a dar una capacitación ambiental en la cual vamos a tratar dos temas muy importantes. Los temas a tratar son el sistema globalmente armonizado y el plan de contingencia ambiental, donde veremos algunos de los procedimientos de qué hacer en caso de que se presente una emergencia ambiental. Bueno, ¿qué es el sistema globalmente armonizado? El sistema globalmente armonizado es una norma que a nivel mundial regula o clasifica el etiquetado de sustancias y productos químicos, cuyo objetivo es garantizar que los trabajadores reciban información adecuada sobre sus riesgos, prevención, protección y la salud y seguridad. El objetivo de este sistema globalmente armonizado es que todas las sustancias químicas que encontramos en nuestro puesto de trabajo sepamos identificarlas y sepamos para qué son, cómo sirven y qué hacer con ellas y en caso de emergencia cómo podemos proceder. Sí, sistema globalmente armonizado. ¿Por qué es necesario un sistema? Es necesario tener un sistema en el cual podamos tener la descripción y podamos eh, estandarizar todas nuestras sustancias químicas y conocerlas más a fondo. ¿Por qué? Lo que pasaba era que en distintos países hay distintas normas y esto lleva a que las sustancias químicas sean catalogadas de diferentes formas en diferentes países. Por eso sucede que hay sustancias que en Colombia no son peligrosas, pero que en otros países sí. Y por lo contrario, en otros países las sustancias no son consideradas peligrosas y en Colombia sí son consideradas peligrosas. Por eso es necesario tener un sistema globalmente armonizado en el cual las sustancias tengan las mismas características y se evalúen de la misma manera para que así en todo el mundo se identifique de forma fácil y rápida si una sustancia es peligrosa puede afectar al ser humano, al trabajador o puede llegar a tener una intervención o un impacto directo contra el medio ambiente o los animales. ¿Qué es una ficha de datos de seguridad? La ficha de datos de seguridad, puede decirse así, es la ficha técnica donde nos describen lo que es una sustancia química, sus componentes, cómo, qué riesgo representa para el trabajador, qué EPPs debemos utilizar, qué hacer en caso de emergencia, si el producto es cancerígeno, si el producto es mutagénico, si el producto puede llegar a ser teratogénico. En esta ficha de seguridad nos brinda gran información, la cual nos sirve a nosotros para conocer los riesgos a los cuales estamos expuestos ante estas sustancias químicas. Esta ficha de seguridad la podemos encontrar con el proveedor o la empresa que nos distribuye los productos químicos. En este caso, nosotros como Savicol no podemos generar estas fichas técnicas porque nosotros no fabricamos sustancias químicas ni hacemos mezclas. Lo que nosotros hacemos muchas veces es un reempacado o un reenvasado. Lo que sucede en estos tiempos de pandemia, lo que hacíamos que era reempacar el alcohol y suministrarlo en los puestos de trabajo. Por eso en la gran mayoría de puestos de trabajo encontramos que los alcoholes que nos están entregando Sevicol o el gel antibacterial contaba con una etiqueta característica en cual venía esta información de emergencia. Bueno, ¿cómo puede ayudarnos la ficha de datos de seguridad para protegernos de las sustancias químicas? Aparte de la información sobre la naturaleza de una sustancia química, la ficha de seguridad también debe facilitar información de cómo trabajar con ellas en una manera segura y qué hacer en caso de un derrame. Muchas personas piensan que al combinar sustancias químicas no va a suceder nada porque en dicho caso no explotan o no tienen una reacción exotérmica, o sea que generen calor o que corroen las cosas. Muchas veces las sustancias químicas tienen reacciones que no son permisibles al tacto o a la vista, ya que muchas de estas reacciones lo que generan son vapores tóxicos. Estos vapores tóxicos nos van a generar como una reacción en el cuerpo que posiblemente sea en el momento o traiga secuelas con el tiempo. ¿Cómo que? En estas imágenes podemos ver las sustancias químicas que no podemos combinar y ahí aparece el nombre de lejía. Lejía se conoce en otros países, acá en Colombia se conoce como hipoclorito o como cloro. Vemos que no podemos combinar el cloro con el vinagre. Puede ser que lo hayamos hecho,
puede ser que lo hayamos utilizado en la casa y no haya pasado nada. ¿Por qué? Porque puede ser que no nos produzca una explosión, pero sí nos está produciendo gases tóxicos que poco a poco nos está intoxicando y poco a poco nos va trayendo daños o secuelas sobre nuestra salud. Vemos también lo que es la lejía y el amoníaco. No podemos combinar lo que es el hipoclorito con el amoníaco. Muchas personas o muchos de nosotros que manipulamos o usamos estas sustancias, digamos, en los procesos de limpieza o desinfección de los baños, cuando el personal de servicios generales o nosotros como guardas de seguridad que nos toca en nuestra garita, mantenerla limpia, hacerle aseo, cometemos el error de combinar estas sustancias y no debemos combinarlas porque lo mismo como les decía con la anterior, al combinarlas produce vapores tóxicos que nos pueden generar cierto daño. Y muchas veces, ¿por qué cometemos eso? Porque pensamos que la acción desinfectante que tiene el cloro con la acción desinfectante del amoníaco se van a juntar y va a ser mucho más efectivo. Y no es así. Cada sustancia está diseñada para trabajar o ejercer su trabajo de forma independiente. No es necesario que combinemos alcohol, hipoclorito y amoníaco para desinfectar o para limpiar o para despercudir más. No, cada sustancia tiene su función y cada sustancia tiene su forma adecuada de manipularla. Ahora venimos con otra combinación de sustancias, la que es el agua oxigenada y el vinagre. Como vemos, el agua oxigenada antes y ahora pues se sigue utilizando como un desinfectante para heridas. El vinagre o ácido ascórbico también es conocido como un antiséptico que también es muy efectivo a la hora de limpiarse una herida, a la hora de limpiar frutas, a la hora de limpiar superficies. El vinagre es muy eficiente en este sentido, pero no se utiliza comúnmente es por el olor que impregna sobre las superficies. Por eso nada más se utiliza en la parte que son de alimentos o en la parte que son heridas superficiales. El vinagre puede servir, pero a la hora de combinarlos lo que estamos haciendo es producir una sustancia química diferente que nos va a traer una irritación, puede ser una irritación cutánea o en caso de ingesta poder traer un daño sobre la parte estomacal o la parte digestiva de la persona o el trabajador. Tenemos inodoros o limpia inodoro de un limpiador de una marca y un limpiador de otra marca. No es recomendable hacer este tipo de combinaciones. ¿Por qué? Porque no sabemos específicamente las composiciones químicas de cada producto. En la parte de los señores de servicios generales, los compañeros de servicios generales o en todo el mundo, o nosotros mismos en las casas tenemos la creencia de que entre más productos tenga la combinación que estamos utilizando para hacer los procesos de limpieza o asepsia dentro de nuestros hogares, va a ser mucho mejor. Y no, es como les comentaba desde el principio, no debemos combinar productos o subproductos. No es necesario que combinemos el hipoclorito con un desinfectante de oxígeno, como puede ser el Vanish Poder O2, o no combinarlo entre ellos dos para evitarnos de pronto, no es como les decía, no es que en el momento me corroa y me queme la piel, o en el momento vaya a generar un incendio, no. Lo más probable es que produzca vapores, los cuales nos están afectando directamente a la salud y no nos estamos dando cuenta. Combinar lo que es el vinagre con el alcohol. No debemos combinar este tipo de sustancias, tampoco podemos combinar lo que es el hipoclorito o el líquido con el alcohol. Cada uno tiene su función y cada uno tiene está diseñado o está pensado para cumplir una función diferente. Combinar el hipoclorito con otro tipo de sustancias, no debemos hacerlo. Combinar el bicarbonato con el vinagre vamos a producir una reacción química la cual no es la adecuada. El vinagre, el bicarbonato o el vinagre cumplen sus funciones de forma independiente y no es necesario combinarlos. ¿Para qué nos sirve una ficha de seguridad? Una ficha de datos de seguridad para los trabajadores que manipulan, transportan, almacenan o están expuestos a productos químicos peligrosos. Para el personal de emergencia, por ejemplo, los brigadistas, quienes son los que están encargados en atender una emergencia o un derrame o un escape. En la ficha de datos de seguridad, ¿quiénes deben de tenerla? Las personas que realizan en nuestra organización, las personas que realizan los oficios o servicios generales en la empresa, los servicios de limpieza, las personas que están manipulando caniles,
o canes, las personas que realizan esos procesos, porque ellos también manipulan sustancias químicas, los personales de mantenimiento o de infraestructura, ya que ellos manipulan también sustancias químicas como son el thinner, o pueden utilizar también algunos solventes, en algunos casos utilizan algunas siliconas. Entonces, estas fichas de datos de seguridad, ¿qué nos garantizan? De que al manipularlas, al almacenarlas o al hacer mezclas, no nos vamos a ver afectados y no se van a generar reacciones las cuales puedan llegar a ser tóxicas para, para las personas o para los trabajadores. Bueno, nosotros desde la área ambiental y el área de responsabilidad social y empresarial, eh, hemos estado haciendo una transición durante este tiempo. Desde el 2020 hemos empezado a hacer esa transición a lo que es sustituir sustancias químicas que afectan al trabajador, al medio ambiente, por unas sustancias que no afecten al trabajador y que no afecten al medio ambiente. Podemos en este momento entrar a revisar en Sedicol, no vamos a encontrar sustancias químicas que produzcan cáncer, no vamos a encontrar sustancias químicas que sean abortivas o puedan generar malformaciones o que sean teratogénicas o mutagénicas. Entonces, todas estas sustancias en las cuales nosotros empezamos a hacer una revisión a nivel nacional e identificamos por qué, identificamos cuáles eran necesarias retirarlas. Acá, digamos, voy a describir unas de las que hemos retirado, que era la creolina, el barzol, los limpiabrechas, los jabones con fragancias, algunos suavizantes de telas, se retiró también lo que era la citronela, los líquidos refrigerantes, el agua de batería. Estas sustancias se retiraron, ¿por qué? Porque no es necesario que nosotros las tengamos en el puesto de trabajo o en nuestros puestos de trabajo, no es necesario que nos veamos expuestos a estas sustancias. Estas sustancias algunas contaminan demasiado la parte ambiental, algunas son muy agresivas con el trabajador, digamos la creolina es muy agresiva con nuestros canes, entonces a la hora de hacer los procesos de limpieza o desinfección de nuestros caniles, es mejor no utilizar la creolina, sino utilizar el hipoclorito diluido en agua. No se genera ese impacto olfativo, ese impacto esa alarma olfativa que se generaba para que las demás especies se alejaran de los cániles, como eran serpientes o roedores, pero el hipoclorito sí realiza una tarea igual o más eficiente en la parte de desinfección. Eh, esta creolina genera un impacto negativo sobre el medio ambiente, es altamente contaminante y aparte nos genera unas ciertas lesiones sobre los canes, no les lastiman las paticas, no les lastima el hocico, el olfato va perdiendo poco a poco el olfato y va generando otras patologías sobre los canes. Por eso mismo se decidió retirar la criolina a nivel nacional. ¿Qué otras sustancias hemos implementado para suplir todas estas que hemos retirado? Hemos estado revisando a nivel nacional y garantizando que las sustancias que vamos a implementar y que estamos implementando cumplen requisitos de ser biodegradables, que no sean tan agresivas con el trabajador, pero que sean igual o más eficientes que las anteriores y pues que los costos no acarreen un gran cambio en el presupuesto o en la inversión que se utiliza para ellos. Por ejemplo, ¿qué hemos implementado? Hemos implementado el amonio cuaternario en algunos protocolos o en algunos procesos de desinfección de áreas, de superficies, el jabón líquido biodegradable, hemos cambiado mucho en la parte administrativa lo que era el jabón líquido, el ambientador, se han retirado todo lo que eran las citronelas y todos estos tipos de ambientadores y se ha implementado lo que son ambientadores biodegradables. El Barsol se cambió por un BioBarsol o BioClean, tiene una alta curva de biodegradabilidad. Entonces, esto nos permite ser más amigables con el medio ambiente y menos agresivos con el trabajador y se cambió lo que era la creolina por el hipoclorito al 5%. Bueno, ahora continuando con el siguiente tema,
lo que vamos a hablar es sobre el plan de contingencia ambiental. ¿Qué es el plan de contingencia ambiental? Entonces el plan de contingencia son procedimientos e instrucciones de acción de respuesta ante diferentes situaciones de emergencia, en este caso emergencias ambientales. ¿Qué es una emergencia ambiental? Una emergencia ambiental es una catástrofe repentina o accidente con resultado de con, como resultado de factores naturales tecnológicos provocadas por el hombre o una combinación de los anteriores que causa una amenaza que causa o amenaza con causar graves daños ambientales, así como la pérdida de vidas humanas y propiedades. Un ejemplo de una emergencia ambiental puede ser el derrame de sustancias químicas sobre alguna superficie o suelo. Nosotros, como podemos ver, esto representado en nuestra organización. En caso de un accidente de tránsito, ahí estamos teniendo un accidente de tránsito, ¿no? Un accidente vial. Aparte de eso, en dado caso de que el carro o el vehículo o la moto empiece a generar cierto derrame de sustancias, como puede ser que gasolina, ACPM, aceite, líquido de frenos, cualquier tipo de estos es una afección o un deterioro al medio ambiente. Puede ser que esté cayendo sobre el pavimento o esté virtiéndose sobre las zonas verdes alrededor de donde sucedió el siniestro. Entonces, esto es digamos, una emergencia ambiental, se cataloga así. También podemos ver, nosotros podemos generar una parte de emergencia ambiental en la mala segregación de los residuos. Entonces, como pasó el año pasado en la ciudad de Bucaramanga, que hubo el cierre del relleno sanitario, se produjo una contingencia ambiental a nivel de zona metropolitana y para eso se implementaron o se desarrollaron varias actividades acá en la agencia de Bucaramanga con el fin de mitigar nuestro impacto y sobrellevar la emergencia de la manera adecuada. Tenemos identificadas algunas de las emergencias ambientales que se pueden presentar en la organización y para ellas hemos diseñado algunos procedimientos de cómo atender este tipo de emergencias. Primero, la presencia de animales peligrosos en los puestos de trabajo. Esta es una emergencia. ¿Por qué? Porque me cataloga o me puede acarrear algunos riesgos en la parte de seguridad y salud en el trabajo hacia mi trabajador, hacia mi guarda, hacia mi persona de servicios generales. ¿Por qué? Porque en el dado caso de que alguien o las personas de almacén también eh, alguien esté, digamos, un guarda esté en su puesto de trabajo y sin querer pueda pisar una serpiente o en dado caso él presencie la presencia o evidencia que se encuentra una serpiente en su puesto de trabajo, es un animal peligroso. Un panal de abejas, un panal de avispas, puede ser que también se evidencie la presencia de un felino grande, puede también presentarse la interrupción de algún otro tipo de animal o algún reptil, un cocodrilo, o no sé, como nosotros prestamos servicios a nivel nacional y a nivel nacional encontramos diferente fauna a la cual estamos expuestos, dado que no todos nuestros puestos son en partes administrativas, sino también tenemos en partes de campo. Entonces cualquier animal puede catalogarse animal peligroso desde cuando represente un riesgo para la integridad física de la persona. Otra cosa que sucede acá es que nosotros no podemos llegar a hacer una intervención en el dado caso de manipularlos, herirlos o matarlos. ¿Por qué? Porque esto puede acarrear una sanción económica tanto para la empresa como para el trabajador que incurre ante este hecho. Otra de las emergencias que se pueden presentar son las rupturas de tuberías de agua. Eh, Esto sucede muy frecuentemente, que se pueda presentar una ruptura de un tubo y no sabemos ni siquiera dónde podemos cortar el suministro o dónde están las llaves de paso. Entonces es una emergencia ambiental, dado que se genera una escorrentía o un vertimiento de aguas que no está controlado. Derrame de residuos peligrosos sobre el suelo, aceites, combustibles o productos químicos. No simplemente se producen estos derrames de sustancias químicas o aceites
por vehículos. Hay agencias en las que nosotros contamos con plantas eléctricas. Estas plantas eléctricas también están alimentadas por combustible y se debe tener un dique de contención o un kit control de derrames acorde a la capacidad de esta planta eléctrica. Si la planta eléctrica tiene 5 galones de combustible, debemos tener un kit control de derrames o un dique de contención que me garantice hacer la cobertura de todos estos galones para evitar fugas y que se vayan al drenaje. Otra emergencia que se pueden presentar son las rupturas de luminarias, ventanas o cristales. ¿Por qué se cataloga como una emergencia? Cuando se rompe un cristal, cuando se rompe una luminaria, ella genera algunos vapores. Estos vapores pueden ser tóxicos para la persona al momento de inhalarlos. También se pueden generar unos residuos que son peligrosos. ¿Por qué? Porque un vidrio puede cortar fácilmente a la persona de servicios generales o a la persona encargada de hacer la recolección de los residuos por parte del municipio. Acumulación de residuos. Otra de las emergencias es la acumulación de residuos por cierre de relleno sanitario. Como les comentaba, en la ciudad de Bucaramanga ya ocurrió. Puede ser y ninguna otra de las ciudades en las cuales estamos presentes está exenta de que ocurra. Entonces, nosotros como estamos con una presencia, contamos con una presencia a nivel nacional, debemos tener claro qué hacer o qué podemos proceder o quién es el encargado de darnos las directrices de qué realizar o qué hacer en estos momentos, en estas circunstancias. Entonces tenemos que estar muy pendientes y seguir al pie de la letra las indicaciones e instrucciones que se den en caso de que se presente una situación como esta. Otro de los riesgos que tenemos identificados es la caída o probable caída total o parcial de un árbol. Como vemos en la imagen, eh, puede ser que no identifiquemos que un árbol esté a punto de caer, caiga y genere un daño material tanto a la infraestructura de la organización o a mobiliario o a otro tipo de bien de la organización o de un tercero. También puede generar la pérdida de vida o la lesión a un trabajador o a un animal de nosotros o un animal circundante. Entonces hay que estar muy pendiente también de esto. Puede ser que el evento sea muy claro y evidente que va a ocurrir o puede ser que se genere por causas naturales como puede ser por una tormenta, por una lluvia, por digamos, alguna granizada o alguna circunstancia de orden natural como puede ser un temblor. Entonces, tener en cuenta de que esto también se cataloga como una emergencia ambiental. ¿Qué se debe saber antes de que ocurra una emergencia ambiental? Entonces, acá, ¿cómo se ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo se recogen los residuos y su correcta disposición final? Porque no es igual recoger el cuerpo o sí, el cuerpo de un can que ha fallecido a recoger una serie de cristales o de vidrios que se han generado durante una ruptura de un vidrio, de un panorámico o la ruptura de una luminaria. Entidades que atienden estas emergencias a línea nacional de atención a emergencias, la 123, donde se pueden comunicar con la policía ambiental, bomberos o defensa civil. De ser necesario, se requieren en muchas ocasiones llamar a estas entidades. ¿Por qué? Porque ellas son las encargadas y son las que están debidamente capacitadas para atender algunas de estas emergencias, como cuáles. La presencia de un animal peligroso. Si en mi puesto de trabajo hay una serpiente y he esperado cierto tiempo para que ella se vaya o no se quiere ir o se torna muy agresiva, lo ideal es llamar a la policía, a la parte ambiental, para que ellos hagan la recolección, recojan este animal y se lo lleven a una zona protegida, o a los bomberos. En dado caso de que se presencie un enjambre de avispas, también lo ideal es de abejas, lo ideal es llamar a los bomberos. No podemos proceder a quemarlas, a echarles humo, a echarles ray. ¿Por qué? Porque las abejas son animales o son insectos que están bajo protección y cometer un control de plagas frente a ellos puede acarrear multas sobre la empresa.
Conocer el lugar donde se pueden cortar los suministros de energía, agua y gas. Dado que una de las emergencias que se puede presentar es la ruptura de un tubo de agua, es recomendable o lo ideal es saber dónde podemos cortar el suministro de agua. ¿Y por qué cortar el suministro de gas? Puede ser que la fuga sea también de gas. ¿O por qué saber dónde cortar la energía? Porque en dado caso de que se presente una fuga de agua y esta fuga interfiera o afecte la parte eléctrica, es mejor tener la zona desenergizada. Lo mismo pasa cuando se presenta una fuga de gas. En dado caso de que se presente una fuga de gas, es mejor evitar en lo posible la generación de chispa. Y esto se puede generar por la presencia de energía en el lugar donde ocurre la emergencia. Entonces también lo ideal es cortar el suministro de energía. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es conocer o tener identificado al personal brigadista. Actualmente nosotros en la parte administrativa y algunos operativos contamos con esta identificación que es el tirante o la cintilla del carnet, la tenemos en rojo, a diferencia del personal del resto del personal administrativo y dice brigadista. El resto del personal administrativo lo tienen en color azul. Entonces, ustedes, los guardas que están en puestos de trabajo alijados, tener presente quiénes son los brigadistas o quiénes están a cargo de atender en caso de que se presente una emergencia, una contingencia ambiental o una emergencia de cualquier tipo, saber a quiénes y cómo contactarse con ellos. Tener presente las rutas de evacuación, salidas de emergencia, los puntos de encuentro, la ubicación de los kits control de derrames, las camillas, los extintores y botiquines. ¿Para qué? Para en caso de que se tenga que atender una emergencia, tener claro cómo reaccionar, dónde están las cosas y cómo eh, llegar a ellas de la manera más rápida posible. Y por último, saber y tener claro a quién se reporta la situación. El personal de servicios generales tiene que tener claro a quién reporta la situación. Los guardas o los vigilantes tienen que tener claro a quiénes se les reporta la situación, porque ¿esto para qué? Para garantizar una reacción inmediata y que se atienda de la manera correcta o la manera adecuada una contingencia que se esté presentando. Eh, ¿Qué hacer durante una emergencia ambiental? Primero que todo es conservar la calma como ante toda emergencia. Lo ideal es atenderla y reaccionar de la manera más calmada posible. Identifique el tipo de emergencia. Es muy diferente atender una emergencia de presencia de animal peligroso o la fuga de alguna sustancia química, la ruptura de algún tubo. Entonces, identificar bien qué tipo de emergencia es la que se nos está presentando. Reportar al personal brigadista, eh, prestar primeros auxilios de ser necesario. Lo ideal es saber, como les decía anteriormente, quiénes son los brigadistas y reportarles esta situación lo más pronto posible. Mantenga aislada la zona, de ser necesario interrumpa el suministro de energía, agua o gas y si es por la presencia de animal peligroso, evite irritarlo, manipularlo o agredirlo, ya que hay animales protegidos y lastimarlos acarrea sanciones. Asegúrese de tener los elementos necesarios para atender la emergencia, EPP, kit control de derrames, extintor, caja de cartón para vidrios rotos o lo que se necesite para atender la emergencia. De ser necesario, comuníquese con la línea de atención a emergencias a nivel nacional 123 o solicite el apoyo del ente idóneo para atender la emergencia. Otra cosa que es muy importante es deje registro de lo sucedido, fecha, hora, personal involucrado, breve resumen del procedimiento que se realizó y en dado caso de que tenga la facilidad, deje registro fotográfico o videos de cómo se realizó el procedimiento y de qué procedimiento se realizó.
¿Qué hacer durante una emergencia ambiental? La ruptura de luminarias, vidrios, espejos. Esto ocurre con mucha frecuencia y no se le da como la importancia que debe dársele. ¿Por qué? Porque es como sucede tan frecuente, se tiende a no percibir los riesgos que se pueden generar durante y después de que ocurre el suceso, de que ocurre la emergencia. Entonces, recomendaciones que se le dan para atender un tipo de emergencia que esté sucediendo de este tipo es utilice guantes y gafas de seguridad. Recójalo con escoba y recogedor, no con las manos. Envuélvalo en papel, deposite este papel en una caja, ciérrela con cinta y márquela, para así evitar que el personal de limpieza o de recolección de residuos sufra un accidente con estos vidrios rotos. Como podemos ver en la imagen, la compañera se agacha con unos guantes, un recogedor de mano y una escobilla a recoger los vidrios rotos. Los depositan sobre un papel, cierran el papel, echan este papel en una bolsita roja, que es la bolsita de residuos peligrosos, y esta bolsita la meten dentro de una caja, la cual marcan como vidrio roto. ¿Para qué? Como vemos en la imagen, puede ser que la persona de servicios generales, al sacar la basura, saque esto y se corte si no está debidamente eh, dispuesto o no lo recogieron de la manera adecuada. Si, digamos, si se le rompe un vaso y cogen el vidrio roto y lo echan de una vez a la caneca, la persona de servicios generales, cuando saque la bolsa, se va a cortar posiblemente, o cuando esa misma bolsa la eche en otra bolsa, que es la que va a recoger la persona de aseo del municipio, ellos van a sacar esa bolsa y se van a cortar. ¿Y qué es lo que pasa? Aparte del peligro y del riesgo que genera el corte, estos vidrios ya han tenido contacto con otras sustancias que están contaminadas por basura, puede decirse así, y puede acarrear una infección grave o una contaminación por bacterias bastante grave. Entonces, lo ideal es como se les decía, se rompe un cristal, se rompe un vidrio, recogerlo, envolverlo en papel, ese papel es lo que ya está envuelto, puede ser papel periódico, envolverlo y meterlo en una bolsa, esa bolsa cerrarla, meterla dentro de una caja y marcar esta caja como vidrio roto para evitar estos accidentes. Eh, ¿Qué hacer durante una emergencia ambiental de derrame de aceites o combustibles o algún producto químico? Bueno, primero que tenemos que es identificar y evaluar el tipo de incidente. Si es, qué tipo de incidente, evaluar el área, localizar el origen del derrame o la fuga para identificar el contenido y riesgos, buscar la etiqueta del residuo, buscar la etiqueta o ficha de seguridad de la sustancia química, porque es diferente atender, digamos, la fuga de una tinta de tóner que sabemos que es altamente volátil y que en menos de 5 minutos se va a secar, pero va a generar bastantes vapores, a atender la fuga de gasolina o atender la fuga de aceite o atender una fuga de ACPM o en dado caso de que se nos presente un derrame de alcohol o de gel antibacterial o de algún jabón. Entonces, cada sustancia tiene un procedimiento diferente para hacer su recolección. Identificar los posibles riesgos en curso del derrame como materiales, equipos y trabajadores. Entonces, si vemos que se puede dar el control del derrame o el control de la fuga sin generar un aislamiento o sin realizar una evacuación, lo ideal es realizarlo. Si vemos que la fuga o las características químicas hay que hacer una evacuación, se genera el alarma. Anotar todo lo observado para comunicarlo adecuadamente al mando superior. Recomendar identificar si no se tiene conocimiento de la sustancia, por ejemplo, ¿en qué caso? En caso de un accidente de tránsito.
Puede ocurrir que no sepamos si es gasolina, CPM, aceite. Entonces, anotar, vehículo presenta fugas, no se sabe qué tipo de sustancia es la que está emanando. Ya la persona que va a llegar a encargarse de atenderle el siniestro es la que va a tener identificado y va a acercarse con más precaución. Intentar detener el derrame o fuga, si lo puede hacer en forma segura, soluciónelo a nivel de origen y detenga el derrame de líquidos con material absorbente. Si no lo hace en esta etapa, utilice elementos de protección. Si lo hace en esta etapa, utilice elementos de protección personal. Porque puede ser que tenemos un recipiente, un galón, puede ser un bidón, y se nos voltee. Entonces no va a ser necesario que nosotros vayamos, busquemos el kit control de derrames, encendamos un protocolo inmenso para detener una fuga de gasolina o ACPM que se esté presentando en ese momento, sino simplemente escoger y alzar el recipiente. Así podemos detener la fuga. En dado caso de que se presente la ruptura en una planta eléctrica, de que se esté escapando la gasolina o se esté escapando el ACPM, identificar si podemos tapar esta fuga o si podemos ubicarlo de una manera diferente para detenerla en el momento que se está ocurriendo. Si no se puede, proceder a implementar lo que es el kit control de derrames. Eh, Evite el contacto directo con la sustancia, utilice los elementos de protección personal. Cada kit control de derrames tiene sus elementos de protección personal dentro, como que guantes, gafas y sus tapabocas. ¿Por qué se utilizan estos elementos de protección? Nosotros como organización no contamos con un alto volumen de sustancias químicas almacenadas o transportándolas. Entonces, por eso no utilizamos trajes de antifluidos, porque no tenemos un contenedor que almacene grandes sustancias, entonces, grandes volúmenes de sustancias. Entonces, en dado caso de que se presente la fuga, por máximo van a ser 12 galones y eso se van a extender sobre una superficie y no vamos a necesitar sino guantes, eh, protección visual y tapabocas. Eh, Derrame de residuos, sustancias peligrosas. Asegurar el área. ¿Qué debemos asegurar el área? Alertar a los compañeros sobre el derrame y evite que se acerquen al lugar de la emergencia. Notificar. Eso es una de las cosas más importantes. Alertar al personal de la situación que está ocurriendo para así evitar de que las personas por desconocimiento se acerquen a la zona y puedan verse afectadas por esta situación. Ventilar el área, acordonar con barreras rodeando el área contaminada. Podemos rodearla con cinta de precaución, rodear con materiales absorbentes rodearla con materiales absorbentes, equipos o materiales. En el kit control de derrames contamos con varios elementos los cuales se utilizan para este fin. Apagar todo equipo o fuente de ignición, disponer de algún medio de extintor de incendios. Hay que desconectar la energía, apagar los que, en dado caso de que presente la fuga de gas, de gasolina, apagar televisores, desconectar la energía, todo este tipo de procedimientos y disponer de un extintor. Por eso tenemos que tener identificadas las zonas donde están los extintores en la organización o donde estemos prestando el servicio. Como derrame de residuos peligrosos sobre eh, cómo hacer la limpieza en la zona contaminada. Entonces, intentar recuperar el producto. Si se puede recuperar el producto, si no se puede, es mejor dejarlo ahí y utilizar material absorbente. Absorber o neutralizar. Para el caso de ácidos o bases, proceder a neutralizarlo. ¿Cómo se puede neutralizar? Con acerrín. Lavar la zona contaminada con agua en caso de que la hoja de seguridad indique que no existe contraindicación. Hay sustancias químicas que pueden reaccionar con el agua, pueden reaccionar de manera agresiva y generar algún tipo de reacción exotérmica o explosión. Esto lo producen algunos ácidos y estos ácidos no los manipulamos nosotros en nuestros puestos de trabajo,
pero puede ser que algún personal contratista o, o algún personal que esté dentro de nuestros puestos de trabajo al cual les estamos prestando el servicio de vigilancia sí las manipulen, y nosotros al intervenir con agua lo único que estamos haciendo es generar que la emergencia se intensifique. eh, Descontaminar los equipos y al personal. Hay que, cuando se atiende una emergencia de estas, lo ideal es que las personas se bañen, se laven la cara, laven todo, se retiren sus EPPs y estos sean depositados en una bolsa roja para ser eh, eliminados o hacer su disposición final. Las personas bañarse en dado caso de que hayan tenido contacto con estas sustancias. Procedimiento para la contención de derrames. Uso kit de control de derrames. ¿Qué es un kit control de derrames? Es como un botiquín, pero enfocado hacia los derrames de sustancias químicas. Él tiene eh, algunos productos específicos que están diseñados para este tipo de labor. Entonces, primero que tenemos que hacer es el uso de EPPs. Antes de comenzar la contención de derrame es indispensable hacer de los usos de elementos de protección personal. Como les comentaba, el kit control de derrame debe contener sus EPPs como guantes de nitrilo, eh, las gafas de protección, gafas de seguridad y un tapabocas o mascarilla respiratoria. Delimitar y hacer uso de la cinta de peligro. Tenemos que marcar y delimitar la zona para evitar de que que otro personal interfiera o ingrese a a la zona donde se está presentando la fuga. Listo. Para la contención del fluido, si es necesario, realice la contención del derrame conformando un dique con los cordones. Si es necesario más de un cordón, tenga en cuenta que estos deberán solaparse para evitar de la expansión del derrame. ¿Qué son los cordones? En la imagen podemos evidenciar unos tubos que están rellenos de acerrín, los cuales se ponen para evitar de que el derrame se siga expandiendo, y si se necesita más de uno, tener que entre ellos mismos se sostengan o que estén alineados hacia la pared para evitar de que se siga presentando la fuga. Este, Absorber el fluido, proceda a distribuir el material absorbente. ¿Cuál es el material absorbente? Muchos de nuestros kits control de derrames traen un material que se parece mucho al acerrín. No es acerrín precisamente, pero sí tiene compuestos muy parecidos al acerrín, lo cual estimulan o generan que sea altamente absorbente. También hay unos que traen paños absorbentes, los cuales también facilitan mucho esta tarea. Cuando se presenta la fuga o el derrame, se, se delimita con los cordones. Estos evitan que se siga expandiendo, y con el material absorbente lo utilizamos y lo vamos echando sobre el producto que se ha regado sobre la sustancia para así facilitar el momento de la recolección. La recolección de residuos, recoger el material impregnado utilizado todavía con sus EVPs puestos, eh, realizar un chequeo visual, y si en caso de que se regó algo más con un pañito absorbente, terminar de revisar los rincones o lugares donde posiblemente pudo haber quedado un poco o se haya podido generar escorrentía de la sustancia química, y con un recogedor ir recogiendo, y la escobilla ir recogiendo el material usado para la absorción de la sustancia química que se pudo haber derramado, y todos estos residuos depositarlos en una bolsa roja para ser segregados, para ser vertidos como residuos peligrosos. Entonces, todos estos residuos que se generan de un derrame es necesario que los echemos en una bolsa roja. Entonces, compañeros, recuerden que para la capacitación se va a enviar un link, el cual les van a generar unas ciertas preguntas, deben diligenciar las preguntas, marcar, también poner su nombre, su correo electrónico para hacerles llegar el certificado, y así quede evidencia de que se les brindó esta información. Recuerden, compañeros, es muy importante
velar por nuestra seguridad desde la parte de sustancias químicas. Nosotros tenemos demasiado desconocimiento de ellas y de las secuelas que pueden traer para nuestra salud, así que es mejor evitar y no exponernos a riesgos que sean innecesarios.